y fieles radioescuchas de este su programa Mensajes de Bendición, a cargo de la Iglesia Cristiana Roca Fuerte. Les habla el amigo de todos ustedes, el pastor evangelista Luis Parra. Es un privilegio, una bendición poder estar con todos ustedes nuevamente para llevarles un mensaje de bendición que los fortalezca en la fe, que los edifique en sus vidas y que los acerque cada vez más a una comunión estrecha y adecuada con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis amados en Cristo, hoy les traigo un mensaje que estoy seguro va a tocar el corazón, la conciencia, los sentimientos, las emociones y toda nuestra creación de Dios que hizo en nosotros como seres tripartitas. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, hay dos versículos que voy a usar como fundamento y son los siguientes. Segundo de Samuel 11, 2 y 4 dice: Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y el versículo 4 dice: Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El tema que voy a compartir con ustedes es: los pecados sexuales traen maldiciones. Eso le ocurrió a David. En esta porción de la escritura, en 2 de Samuel 11, 2 y 4, y 2 de Samuel 12, del 1 al 13, se registran la maldición que traería ese pecado a la vida de David y a su descendencia. Ahí está claramente las maldiciones generacionales. Dios en su misericordia también me llamó a mí para ser un predicador, un evangelista, y mostrar a la humanidad las verdades del evangelio y las terribles consecuencias que vienen sobre aquellos que quebrantan la palabra, que desobedecen la voluntad de Dios. Y hoy quiero dar a conocer este mensaje para que usted renuncie a toda clase de práctica sexual ilícita y fuera del matrimonio, para librarlos de la condenación en el infierno por la gracia de Dios y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Primero quiero decirles que el sexo es un regalo de Dios para disfrutarlo exclusiva y decorosamente dentro del matrimonio. ¿Escuchó bien eso? Exclusiva y decorosamente dentro del matrimonio. El marido debe guardarse exclusivamente para su esposa y la mujer debe guardarse exclusivamente para su marido. Así cumplen con el propósito de Dios y evitan que maldiciones caigan sobre ellos, sobre sus hijos, sobre sus nietos y toda la descendencia hasta la tercera y cuarta generación. Y si no se corta esa maldición, seguirá llegando hasta futuras generaciones. Los pecados sexuales traen maldiciones, pero el sexo puro y santo dentro del matrimonio trae bendiciones. Espero que digan amén allá donde se encuentren escuchando. Primero que todo voy a compartir con ustedes que la tentación siempre viene por sorpresa. A veces el ser humano ni se da cuenta cuando llega la tentación. 2 de Samuel 11, 2, la parte B del versículo. David subió a recrearse a la luz del sol y de pronto miró hacia el lado y vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy linda. Esa mujer fue la tentación para la naturaleza de David. En el versículo 4 dice que David la mandó traer y durmió con ella. David nunca se imaginó que las terribles consecuencias que le traería ese pecado, ese momento de placer pecaminoso sobre su vida, sobre su familia, sobre sus finanzas y sobre toda la riqueza que Dios le había dado a él. Ahora, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, la parte A del versículo, dice que Jehová envió a Natán a David. Y veamos lo que dice el mensaje en 2 de Samuel 12, 7 y 8. La frase, si esto fuera poco, le habría añadido más. Allí en esos versículos dice esta frase, si esto fuera poco, le habría añadido mucho más. Es decir, como consecuencia del pecado, Dios detuvo las bendiciones de poder y de prosperidad sobre la vida del rey David. En el versículo 9
dice que tuvo la palabra de Dios en vano, porque cometió adulterio y cometió un crimen. Veamos las consecuencias. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías. Cuando Dios dice, la espada no se apartará jamás de tu casa, siempre habrá quien cometa asesinato en esa familia que cometió ese pecado. Siempre habrá quien se levante para quitarle la vida a otra persona. Esa es una maldición terrible por causa de pecados sexuales. Y detiene las bendiciones que Dios tiene para cada persona, como ocurrió con la vida de David, como puede ocurrir con nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino para que sea templo del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor en la primera epístola de Corintios, capítulo 6 y versículo 13, la parte B del versículo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y entonces el Señor nos dice, por lo tanto, huid pues de la fornicación, dice Cristo Jesús. Ahora, el pecado sexual multiplica la maldición. ¿Había pensado en eso? ¿Cómo por un pecado sexual se multiplican las maldiciones? Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Allí la palabra de Dios nos dice, Dios le dijo a David, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es decir, alguien de su propia familia iba a tomar todas las mujeres de David para llegarse a la intimidad con ella a la luz del día, a los ojos de la comunidad. Cualquier tipo de práctica sexual fuera del matrimonio es pecado y trae como consecuencia maldición y vergüenza pública, según lo que el Señor dice aquí en 2 de Samuel 12:11. Veamos cómo se cumplió esta maldición sobre la vida de David. En el libro 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 22, dice la palabra de Dios. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¡Qué vergüenza para el rey! Todo un rey venía a ser puesto en bajeza, puesto en oprobio, puesto en vergüenza como consecuencia de un pecado sexual, adulterio o fornicación, como usted lo entienda que alguien lo esté practicando. David cayó en ese pecado porque descuidó sus emociones, su relación con Dios. La tentación le vino por sorpresa y esto lo llevó a contemplar aquel cuerpo femenino, esbelto, medidas de 90, 60, 90, no 240, sino medidas de reina, me quiero referir. Y entonces, al contemplar la tentación, David cayó, pecó, cometió adulterio con Betsabé, que era una mujer casada, y luego mandó matar a su marido. La maldición se multiplicó y llegó pronto a la casa de David. Él pecó con una mujer casada, pero su propio hijo, Absalón, se acostó con las 11 concubinas de su padre. Terrible maldición, terrible vergüenza para el rey David. Y así Dios avergüenza hoy a muchos que se descuidan y que caen en adulterio, que se ponen los ojos en alguna mujer de la congregación y caen en pecado. Cuidado con eso. Tenemos que pedirle a Dios que nunca nos deje caer en pecado. Tenemos que gozarnos, contemplar, amar y siempre reconocer que la mujer que Dios nos dio por compañera y ayuda idónea era la mejor para nosotros. Ella es la más bella. La mía es la mejor de toda la tierra. Y nunca podré hacer lo que hago para el Señor con otra mujer que no sea la pastora Luz Amalia Parra. En ella me gozo y me gozaré. Y le pido a Dios que siempre me guarde para ella limpio y puro para no caer en pecado. Hoy, el plato diario en todos los medios de comunicación, televisión, prensa, radio, revistas,
Claro, radios no como Radioluz, porque Radioluz es pura y santa.